Después de tantos años en la carretera, hoy decidí contar esta historia, una que nunca logré olvidar. Así que, si este video apareció en tu pantalla, tal vez no sea por casualidad, es porque esta historia necesita ser escuchada. Y si puedes, te invito a suscribirte al canal. Eso me da fuerza y motivación para seguir compartiendo más historias como esta. Las 3 de la madrugada en una gasolinera perdida entre Ronda y Granada. El frío de la sierra cortaba como una navaja, y yo estaba allí parado, llenando el tanque de mi Scania, cuando la vi por primera vez. Mi nombre es Miguel, pero en la carretera todos me conocen como el Solitario, apodo que me gané por andar siempre solo, siempre en movimiento, como si llevara el mundo a cuestas. 42 años de edad, cabellos grises prematuros y manos curtidas de tanto apretar el volante. Hago este trayecto desde hace 15 años. Transporto mercancías por toda España, desde Sevilla hasta Zaragoza, desde Valencia hasta Salamanca. La carretera se había convertido en mi único hogar. Mi cabina en mi refugio. Y esa soledad que tanto me pesaba durante el día se volvía mi única compañía en las largas noches de viaje. Aquella madrugada llevaba una carga de aceitunas desde Jaén hacia Burgos. Ruta conocida, tranquila, que hacía al menos 2 veces al mes. Pero había algo diferente en el aire esa noche, una tensión que no sabía explicar, como si el destino estuviera preparando algo que cambiaría mi vida para siempre. Terminé de cargar combustible y me dirigí hacia la tienda para pagar. Era entonces cuando la vi. Una mujer joven sentada en un banco cerca de la entrada con una mochila vieja a sus pies y la mirada perdida en la oscuridad. Llevaba el uniforme arrugado de enfermera, manchado y desarreglado, como si hubiera corrido durante horas. Lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban llenos de un miedo tan profundo que me recordó a los animales heridos que encontraba de niño en el campo. Un miedo que va más allá del susto momentáneo. Era el terror de alguien que sabe que su vida está en peligro. Pagué el combustible sin poder quitarle los ojos de encima. Ella temblaba, no solo por el frío de la madrugada, sino por algo mucho más profundo. Cada vez que escuchaba el ruido de un coche acercándose por la carretera, se tensaba como un resorte, lista para salir corriendo. Salí de la tienda y me acerqué despacio, con cuidado de no asustarla más. ¿Está usted bien?, le pregunté, en voz baja. Ella levantó la mirada hacia mí y vi que tenía los ojos rojos de haber llorado. Durante unos segundos que parecieron eternos, nos miramos en silencio. Era como si estuviera evaluando si podía confiar en mí o si yo representaba una nueva amenaza. Necesito irme de aquí, susurró con voz quebrada. Por favor. Había algo en su tono que me atravesó el pecho como una flecha. No era solo una petición de ayuda. Era el grito desesperado de alguien que se estaba ahogando y había encontrado su última oportunidad de salvarse. ¿A dónde tiene que ir? Lejos, muy lejos de aquí. Se levantó del banco con movimientos nerviosos cargando su mochila. Va usted hacia el norte, asentí. Hacia Burgos. Por primera vez desde que la había visto, sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza. ¿Podría llevarme? Le pagaré lo que me pida. Miré hacia mi camión estacionado bajo las luces amarillentas de la gasolinera. En 15 años de carretera, nunca había llevado pasajeros. Sabía los riesgos, los problemas que podía acarrear. Pero había algo en esa mujer que despertó en mí una necesidad de proteger que creía haber perdido hacía mucho tiempo. No hace falta que me pague nada, le dije. Vamos. El alivio que se extendió por su rostro fue como ver amanecer después de la noche más larga del mundo. Se llamaba Lucía.
Me lo dijo cuando ya llevábamos 1 hora en la carretera, después de que dejáramos atrás las luces de Granada y nos adentráramos en la oscuridad de la A92 rumbo a La Mancha. Hasta entonces había permanecido en silencio, acurrucada en el asiento del copiloto, mirando constantemente por los espejos retrovisores como si esperara ver aparecer a alguien persiguiéndonos. «Lucía», repitió como si estuviera probando cómo sonaba su propio nombre después de tanto tiempo. «Lucía Morales». «Miguel», me presenté, aunque todos me dicen el solitario. «¿El solitario?», preguntó con una sonrisa triste que fue la primera expresión que no fuera miedo puro en su rostro. «Llevo 15 años recorriendo estas carreteras solo, sin familia, sin amigos, esperándome en ningún lado, solo yo, mi camión y la carretera». Asintió como si entendiera perfectamente esa soledad. «Yo también estoy sola ahora». No pregunté por qué. Algo en su tono me dijo que no estaba lista para contar su historia. Pero mientras avanzábamos por la carretera desierta, con solo nuestras luces iluminando el asfalto que se extendía hacia el infinito, empezó a hablar. Al principio fueron detalles pequeños. Había trabajado como enfermera en el Hospital de la Serranía, en Ronda. Llevaba 5 años allí, cuidando pacientes, salvando vidas, entregando lo mejor de sí misma cada día. Era lo único que sabía hacer, lo único en lo que era realmente buena. «Siempre quise ayudar a la gente», me dijo, mirando por la ventanilla hacia las colinas oscuras que se perdían en la distancia. «Desde niña sabía que quería ser enfermera. Mi madre decía que tenía corazón de sanadora. Pero algo había cambiado todo, algo que aún no se atrevía a contarme. Pasamos por Antequera cuando empezaba a clarear el día. Los primeros rayos de sol dorado se extendían sobre los campos de olivos que se perdían hasta el horizonte. Era un amanecer hermoso, de esos que te hacen creer que todo puede salir bien. Pero Lucía no parecía verlo. Sus ojos seguían fijos en los espejos, vigilando. «¿Tiene hambre?», le pregunté cuando vi un área de servicio adelante. Negó con la cabeza, pero su estómago la traicionó rugiendo sonoramente. No había comido en quién sabe cuánto tiempo. «Vamos a parar un momento», insistí. «Necesita comer algo». «No, por favor, no podemos parar. Ellos...» Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir más de lo que quería. «¿Ellos quién?», pregunté suavemente. Lucía cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió, vi que había tomado una decisión. Hay una familia en Ronda, los Marín de la Vega. Son poderosos, muy poderosos. Tienen contactos en toda Andalucía, en Madrid, en todas partes». Su voz se quebró un poco, pero continuó. «Su hijo, Alejandro, tenía solo 19 años. Hizo una pausa larga, como si las palabras le pesaran toneladas. Hubo un accidente de moto en la carretera de la Sierra. Lo trajeron al hospital en estado crítico. Habían perdido mucho tiempo en el rescate. Demasiado tiempo». Sus manos empezaron a temblar mientras hablaba. «Hicimos todo lo posible. Yo estaba de turno esa noche. Trabajé durante horas intentando estabilizarlo, pero las heridas internas era demasiado grave y yo tuve que ser quien les diera la noticia a sus padres». El dolor en su voz era tan intenso que tuve que apretar el volante para no detener el camión y abrazarla. Los Marín de la Vega no quisieron aceptarlo. Dijeron que habíamos cometido negligencia médica, que yo era la responsable de la muerte de su hijo. Usaron toda su influencia, medios de comunicación, contactos en la administración, abogados. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me despidieron del hospital. Filtraron mi nombre en las redes sociales, en la prensa local. Me convirtieron en la culpable de todo, pero eso no fue suficiente para ellos. Su voz se volvió un susurro aterrorizado.
Empezaron las amenazas. Primero fueron llamadas anónimas, después mensajes, después empezaron a seguirme, a aparecer donde yo estaba. Me dejaron claro que si no desaparecía de Ronda, si no desaparecía de Andalucía, me iban a hacer pagar. Ahora entendía el miedo en sus ojos, la forma en que miraba constantemente hacia atrás. ¿Por eso huyó? Ayer por la noche 2 hombres aparecieron en mi apartamento. Logré escapar por la ventana trasera, pero escuché lo que le dijeron al vecino, que me buscaban, que tenían órdenes de encontrarme. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Caminé toda la noche hasta llegar a esa gasolinera. No tenía a dónde ir, no tenía a quién llamar. Y entonces apareciste tú. Guardamos silencio durante varios kilómetros. El sol ya estaba alto cuando llegamos a la altura de Córdoba. Los campos de girasoles se extendían a ambos lados de la carretera como un mar dorado que ondulaba con la brisa matutina. Era un paisaje hermoso, pero yo no podía dejar de pensar en lo que Lucía me había contado. Una familia poderosa, amenazas, hombres buscándola. Me estaba metiendo en problemas serios, eso lo sabía. Pero cuando la miré, acurrucada en el asiento, vulnerable y aterrorizada, supe que no podía abandonarla. Algo en mi interior, algo que creía muerto desde hacía años, se había despertado. La necesidad de proteger a alguien que no podía protegerse a sí misma. ¿A dónde quiere ir?, le pregunté. No lo sé, solo lejos, donde ellos no puedan encontrarme. Conozco las carreteras del norte, Castilla, León, Asturias, lugares donde una familia de Andalucía no tiene tanto alcance. Sus ojos se llenaron de gratitud. ¿Harías eso por mí? ¿Por una extraña? Ya no es una extraña, le dije, y todos merecemos una segunda oportunidad. Capítulo 3. Los primeros fantasmas. Decidimos continuar hacia el norte, pero evitando las autopistas principales. Tomé carreteras secundarias que conocía bien, caminos serpenteantes que atravesaban pueblos pequeños donde los Marín de la Vega seguramente no tendrían ojos ni oídos. Lucía había logrado calmarse un poco después de contarme su historia, pero seguía en estado de alerta constante. Cada coche que nos adelantaba, cada vehículo que aparecía en los espejos retrovisores, la ponía tensa como un cable, a punto de romperse. Cerca del mediodía, hicimos nuestra primera parada en un pequeño pueblo de Ciudad Real, cuyo nombre ya no recuerdo. Necesitábamos combustible y comida, pero sobre todo Lucía necesitaba descansar. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban por el cansancio y los nervios. 5 minutos, le prometí mientras aparcaba el camión en la plaza del pueblo. Compramos algo de comer y seguimos. El pueblo parecía dormido bajo el sol del mediodía. Solo algunas personas mayores, sentadas en bancos a la sombra, viendo pasar la vida con la tranquilidad de quien ya ha visto de todo. Era el tipo de lugar donde todos se conocen y los forasteros llaman la atención. Entramos en el único bar que estaba abierto. El camarero, un hombre de unos 60 años con delantal manchado, nos saludó con curiosidad. «Buenos días. ¿De paso?» «Sí, vamos. Hacia el norte», respondí mientras Lucía se sentaba en una mesa del fondo, de espaldas a la ventana. Pedimos 2 bocadillos de jamón y 2 cafés. Lucía apenas probó el suyo, pero la vi relajarse ligeramente por primera vez desde que la había encontrado. Quizás porque el lugar era tan pequeño y tranquilo que parecía imposible que alguien nos encontrara allí. «¿Siempre has vivido en la carretera?», me preguntó mientras jugaba nerviosamente con la servilleta. «Los últimos 15 años, sí. Antes tenía otra vida, pero...» Me encogí de hombros. «A veces hay que empezar de cero. Familia, la tuve hace mucho tiempo». No quise entrar en detalles.
Mi historia era tan dolorosa como la suya, pero de una manera diferente. Había perdido a mi familia no por amenazas o persecuciones, sino por mis propios errores, por las decisiones equivocadas que tomas cuando eres joven y crees que el mundo te debe algo. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Tienes familia en algún lado? Mis padres murieron cuando tenía 22 años. Accidente. De coche. Sus ojos se llenaron de tristeza. No tengo hermanos, ni tíos, ni nadie. El hospital y mis pacientes eran mi familia. Entendí entonces por qué había luchado tanto por su trabajo, por qué le dolía tanto perderlo. No era solo una profesión para ella, era su lugar en el mundo. Estábamos terminando de comer cuando vi que se tensaba de repente. Siguió su mirada hacia la ventana y vi un coche negro que se había detenido frente al bar. 2 hombres bajaron del vehículo. ¿Los conoces?, le susurré. Negó con la cabeza, pero su respiración se había acelerado. No estoy segura, pero... Los hombres entraron al bar. Uno era alto y delgado, el otro más bajo, pero fornido. Vestían de manera casual, pero había algo en su actitud que me puso inmediatamente en guardia. La forma en que escanearon el lugar, cómo sus ojos se detuvieron en nosotros. El más alto se acercó al camarero. «Disculpe, ¿ha visto pasar por aquí a una mujer joven, morena, enfermera? Estamos buscándola por un asunto familiar». El camarero miró hacia nuestra mesa. Lucía había bajado la cabeza, ocultando el rostro detrás del cabello. Mi corazón empezó a latir como un tambor de guerra. Tenía 2 opciones: entregar a Lucía y librarme de problemas, o protegerla y meterme en una situación que podía costarme muy caro. La decisión la tomé sin pensarlo. ¿Algún problema?, le pregunté al camarero, levantándome de la mesa. Los 2 hombres se giraron hacia mí. El más alto me midió de arriba abajo con ojos calculadores. «No, ningún problema. Solo buscamos a alguien». «Pues no creo que la encuentren aquí», dije con la voz más firme que pude. «Es un pueblo pequeño. Si hubiera pasado una forastera, todo el mundo se habría enterado». El camarero asintió. «Es cierto, aquí todos nos conocemos». Los hombres intercambiaron una mirada. El más bajo dio un paso hacia nuestra mesa, pero yo me interpuse en su camino. ¿Podemos ayudarles en algo más? Durante unos segundos que se sintieron como horas, nos miramos fijamente. Podía sentir la tensión eléctrica en el aire como antes de una tormenta. Sabía que estaba a punto de pasar algo, pero no sabía qué. Finalmente, el hombre alto hizo un gesto hacia su compañero. «No, gracias. Ya nos vamos». Salieron del bar tan rápido como habían entrado. Los vi alejarse en su coche por la ventana, pero sabía que esto no había terminado. «Tenemos que irnos, ahora», le dije a Lucía en voz baja. Ella asintió, pálida como un papel. Dejé dinero en la mesa y salimos hacia el camión. Mis manos temblaban ligeramente mientras encendía el motor. ¿Crees que eran...? Empezó a preguntar Lucía. No lo sé, pero no vamos a quedarnos a averiguarlo. Salimos del pueblo por una carretera secundaria que se perdía entre campos de trigo. En el retrovisor vi que el coche negro nos siguió durante varios kilómetros antes de desaparecer en un desvío. Pero ahora sabía que esto era real, que la amenaza que perseguía a Lucía era real, y que, al decidir ayudarla, me había convertido en objetivo también. El cielo comenzó a oscurecerse cuando llegamos a las primeras estribaciones de la Sierra de Gredos. Nubes negras se acumulaban sobre las montañas como presagios de tormenta, y el aire se había vuelto pesado y eléctrico. Habíamos estado viajando durante horas por carreteras cada vez más serpenteantes y solitarias. Lucía no había vuelto a hablar desde el incidente en el pueblo, pero yo podía sentir su miedo emanando de ella como calor de una hoguera. «Vamos a tener que parar pronto», le dije, señalando hacia las nubes amenazantes.
No es seguro conducir con tormenta en estas carreteras de montaña. Ella asintió sin apartar la vista de los espejos retrovisores. Había desarrollado esa manía obsesiva de vigilar constantemente si alguien nos seguía. Encontramos refugio en un área de descanso perdida en medio de la sierra. Era un lugar pequeño y desolado, solo una caseta con máquinas expendedoras, algunos bancos de hormigón y una vista espectacular del valle que se extendía a nuestros pies. Pero estaba completamente desierto, lo cual en ese momento era exactamente lo que necesitábamos. Aparqué el camión bajo unos pinos que nos ofrecían algo de protección. Los primeros truenos ya resonaban entre las montañas como tambores de guerra. «¿Cómo pueden encontrarnos aquí?», preguntó Lucía bajando del camión y estirando las piernas. «No pueden», le aseguré, aunque no estaba completamente seguro. «Los Marín de la Vega tendrán influencia, pero no pueden controlar cada carretera. Secundaria de España». Se acercó al borde del mirador y se quedó mirando el valle. El viento había empezado a soplar fuerte, agitando su cabello negro. Había algo hermoso y trágico en esa imagen. Una mujer joven contemplando un paisaje magnífico mientras huía por su vida. Me acerqué a ella despacio. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», me dijo sin apartar la vista del horizonte. «No es perder mi trabajo ni tener que huir, es saber que no pude salvarlo». Al chico asintió y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Alejandro, era solo un niño, ¿sabes? Había empezado la universidad ese año, estudiaba ingeniería, tenía toda la vida por delante». Su voz se quebró. Cuando lo trajeron al hospital, ya sabía que era demasiado tarde. Las heridas internas eran demasiado graves. Había perdido demasiada sangre, pero aún así luchamos. Estuvimos 4 horas intentando salvarlo. Se giró hacia mí, con el rostro bañado en lágrimas. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Me pidió que le dijera a sus padres que los quería, que no se sintieran culpables por la discusión que habían tenido esa tarde. Un trueno ensordecedor resonó sobre nuestras cabezas, seguido inmediatamente por el primer rayo. La tormenta había llegado. «Ven», le dije tomándola suavemente del brazo, «vamos a la cabina». Nos refugiamos en el camión justo cuando empezó a llover torrencialmente. Las gotas golpeaban el parabrisas como balas, y los rayos iluminaban la sierra con una luz fantasmagórica. Lucía se acurrucó en el asiento del copiloto, abrazándose las rodillas. Parecía tan pequeña, tan frágil. «¿Tú también perdiste a alguien?», me preguntó de repente. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Durante años había evitado pensar en eso, había construido muros alrededor de ese recuerdo. «Sí», admití finalmente, «a mi hija». «¿Murió?». «No, peor, la perdí por mi propia culpa». La tormenta rugía a nuestro alrededor, mientras yo me enfrentaba a fantasmas que había mantenido enterrados durante décadas. Se llamaba Carmen. Tenía 8 años cuando todo se vino abajo. Cerré los ojos, pero las imágenes siguieron ahí, tan nítidas como si hubiera pasado ayer. Era constructor. Tenía mi propia empresa, empleados, proyectos importantes. Pensaba que era el rey del mundo. Pero empecé a hacer tratos sucios, a cortar esquinas, a sobornar inspectores. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Un día se derrumbó un edificio que habíamos construido. 3 familias murieron, incluidos 2 niños. Lucía me miró con ojos grandes, sin juzgar, solo escuchando. La investigación reveló todo. Los materiales defectuosos, los sobornos, las inspecciones falsas. Perdí la empresa, la casa, todo. Y mi mujer se llevó a Carmen y desapareció. Las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente comenzaron a fluir. No he vuelto a verlas. Han pasado 15 años y no sé si Carmen me perdonará algún día.
Si me recordará siquiera. Lucía se acercó y sin decir palabra me abrazó. Fue un abrazo sin condiciones, sin preguntas, sin juicios. El abrazo que dos almas rotas se dan cuando reconocen su dolor mutuo. Por eso decidiste ayudarme, susurró contra mi hombro. Porque sabes lo que es huir. Asentí, incapaz de hablar. Nos quedamos así durante largo rato, abrazados en la cabina del camión, mientras la tormenta descargaba toda su furia sobre la sierra. Dos fugitivos encontrando consuelo en la compañía del otro. Cuando la lluvia empezó a amainar, Lucía se separó de mí y me miró a los ojos. ¿Crees que algún día podremos parar de huir? No lo sé, le respondí honestamente. Pero creo que juntos tenemos una oportunidad mejor que solos. Ella sonrió por primera vez desde que la había conocido. Una sonrisa pequeña pero real. ¿Sabes qué? Por primera vez en días no tengo miedo. Yo tampoco tenía miedo. Por primera vez en 15 años sentía que tenía una razón para seguir adelante que no fuera simplemente escapar de mi pasado. Al amanecer del tercer día, llegamos a los alrededores de León. La tormenta había limpiado el aire y el cielo era de un azul cristalino que hacía daño a los ojos. Los campos de Castilla se extendían hasta el horizonte como un mar dorado, salpicado de pueblos antiguos y campanarios que parecían agujas clavadas en la tierra. Habíamos pasado la noche en el camión, estacionados en un área de servicio desierta. Lucía había logrado dormir unas pocas horas, acurrucada en el asiento, pero yo había permanecido despierto, vigilando. Algo en mi interior me decía que no habíamos dejado atrás el peligro. «Buenos días», me dijo Lucía cuando se despertó, estirándose como un gato. «Buenos días, ¿cómo te sientes?» «Mejor, mucho mejor». Se incorporó y miró por la ventanilla. «Es hermoso este lugar». Tenía razón. Era una de esas mañanas en que España te muestra por qué los poetas han escrito miles de versos sobre sus paisajes. Pero yo no podía relajarme completamente. «Vamos a desayunar algo y después seguimos hacia Asturias», le dije. «Allí tengo un contacto que puede ayudarte a empezar de nuevo». Sus ojos se iluminaron con algo que no había visto antes. Esperanza real. «¿En serio? Se llama Eduardo. Tiene una clínica pequeña en Oviedo. Siempre necesita personal cualificado y no hace muchas preguntas sobre el pasado de la gente». Lucía me abrazó impulsivamente. «No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por mí. No tienes que agradecer nada. Esto me está ayudando a mí también». Y era cierto. Por primera vez en años me sentía útil, como si mi vida tuviera un propósito más allá de simplemente existir día tras día. Entramos en León por la carretera que bordea el río Bernesga. La ciudad despertaba lentamente bajo el sol matutino, con sus calles empedradas y su catedral gótica dominando el horizonte. Era un lugar donde uno podía imaginarse empezando una nueva vida. Paré en una cafetería cerca del centro histórico. Era un lugar acogedor, lleno de lugareños tomando su café matutino y leyendo el periódico. Nadie nos prestó atención especial, lo cual fue un alivio. Pedimos tostadas con tomate y café solo. Lucía comió con apetito por primera vez desde que la conocía. El color había vuelto a sus mejillas y ya no miraba constantemente hacia la puerta. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de León?», me preguntó mientras untaba mermelada en su tostada. «¿Qué?» «Que nadie aquí sabe quién soy. Puedo ser simplemente Lucía, no la enfermera que supuestamente mató al hijo de los Marín de la Vega». Sonreí. «Ese es el poder de empezar de cero. Puedes ser quien quieras ser». «¿Y tú? ¿Quién quieres ser ahora que ya no eres solo el solitario?». La pregunta me pilló desprevenido. Durante años, mi identidad había sido tan simple. Un camionero sin pasado ni futuro.
viviendo solo el presente de cada kilómetro recorrido. No lo sé, admití. Supongo que alguien que ayuda a la gente en lugar de huir todo el tiempo. Ella alargó la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Ya eres esa persona, Miguel. En ese momento, sentados en esa cafetería de León, con el sol entrando por las ventanas y el murmullo tranquilo de la gente a nuestro alrededor, pensé que quizás habíamos conseguido escapar, que los Marín de la Vega no tenían alcance tan lejos del sur, que Lucía podría empezar de nuevo y yo podría encontrar un propósito para el resto de mi vida. Pero el destino tenía otros planes. Estábamos saliendo de la cafetería cuando lo vi, un hombre con chaqueta de cuero negro apoyado contra un coche al otro lado de la calle. Nos estaba mirando directamente. Lucía, susurré, camina normal hacia el camión. No mires atrás. ¿Qué pasa? Creo que nos han encontrado. Sentí cómo se tensaba a mi lado, pero mantuvo la compostura. Caminamos hacia el camión con paso normal, como si no pasara nada. Pero yo podía sentir los ojos del hombre clavados en nuestras espaldas. Subimos al camión y arranqué inmediatamente. Por el retrovisor vi que el hombre se subía a su coche y nos empezaba a seguir. ¿Es uno de ellos?, preguntó Lucía, mirando hacia atrás. No lo sé, pero no vamos a quedarnos a averiguarlo. Salí de León por la carretera que va hacia Asturias, conduciendo lo más rápido que me permitía el tráfico matutino. El coche nos siguió durante varios kilómetros, manteniéndose siempre a la misma distancia. Entonces mi teléfono sonó. ¿Miguel? La voz era desconocida, con acento andaluz. ¿Quién es? Alguien que quiere hacer un trato contigo. Me heló la sangre en las venas. Miré a Lucía, que se había puesto pálida como un papel. ¿Qué tipo de trato? Muy simple. Dejas a la enfermera en el próximo área de servicio y sigues tu camino. Nadie te molestará más. ¿Y si me niego? Entonces tendré que explicarle a la Guardia Civil por qué un camionero está ayudando a huir a una fugitiva buscada por negligencia médica. Mi mente corrió a toda velocidad. Sabía que era un farol. Si realmente hubieran querido involucrar a las autoridades, ya lo habrían hecho. Escúcheme bien, le dije con toda la firmeza que pude reunir. Lucía no hizo nada malo y yo no voy a entregarla. Entonces será por las malas, colgó el teléfono. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. En lugar de dirigirme hacia el área de servicio más cercana, giré bruscamente hacia una carretera secundaria que se adentraba en las montañas de la cordillera Cantábrica. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía. A un lugar donde no podrán seguirnos. El coche aceleró detrás de nosotros, pero yo conocía esas carreteras de montaña. Había pasado años recorriéndolas. Conocía cada curva, cada pendiente, cada atajo. Lo que siguió fue la persecución más aterradora de mi vida, por carreteras serpenteantes que subían hacia los picos nevados, con precipicios a un lado y paredes de roca al otro. El coche nos seguía a una velocidad suicida, intentando adelantarnos en las curvas, pero yo tenía una ventaja: el peso y la potencia del camión. En las bajadas podía alcanzar velocidades que el coche no podía igualar sin perder el control. Después de una hora de persecución infernal, llegamos a un túnel que atravesaba la montaña. Entré a toda velocidad y en la oscuridad absoluta del túnel tomé una salida lateral que conocía y que llevaba a un pueblo abandonado. Cuando salimos del túnel principal, el coche había desaparecido. Nos habíamos perdido en las montañas de Asturias, pero estábamos libres. El pueblo se llamaba Santa Marina de Valdés, aunque en los mapas oficiales ya no aparecía. Había sido abandonado en los años 60, cuando la gente joven emigró a las ciudades y los mayores fueron muriendo, uno a uno. Ahora solo quedaban casas de piedra cubiertas de hiedra y calles empedradas por donde crecía la hierba.
pero era perfecto para nosotros, aislado, olvidado, invisible. Estacioné el camión en lo que una vez había sido la plaza del pueblo, dominada por una iglesia románica del siglo XII, cuyo campanario seguía apuntando hacia el cielo como un dedo acusador. «¿Aquí es donde vamos a quedarnos?», preguntó Lucía bajando del camión y mirando a su alrededor con curiosidad. «Por ahora», le dije, «hasta que encontremos una manera de llevarte a Oviedo sin que te descubran». Pero mientras decía esas palabras, me di cuenta de que no quería que se fuera. En los últimos 3 días, Lucía se había convertido en algo más que una pasajera a la que estaba ayudando. Se había convertido en la razón por la que despertaba cada mañana. Exploramos el pueblo juntos. La mayoría de las casas estaban en ruinas, pero encontramos una que todavía tenía el techo intacto y las paredes sólidas. Había sido la casa del médico del pueblo, según una placa descolorida junto a la puerta. «Es irónico», dijo Lucía con una sonrisa triste, «una enfermera refugiándose en la casa de un médico». «Quizás sea una señal», le respondí. Pasamos el resto del día acondicionando la casa. Yo tenía herramientas en el camión y algunas provisiones. Lucía resultó ser sorprendentemente hábil arreglando cosas. Sus manos de enfermera, acostumbradas a trabajos precisos y delicados, eran perfectas para las reparaciones menores. Mientras trabajábamos, hablamos. Me contó más sobre su vida antes de la tragedia, las noches de guardia en el hospital, los pacientes que había salvado, los momentos de alegría cuando una operación salía bien. Yo le hablé de mis primeros años como camionero, de los lugares hermosos que había visto, de la libertad de la carretera. Por primera vez en años, no estábamos huyendo de nada, estábamos construyendo algo. Esa noche, sentados en los escalones de la iglesia bajo un cielo estrellado que no había visto tan claro en décadas, Lucía me hizo la pregunta que yo había estado temiendo y esperando a la vez. «¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? ¿A qué te refieres? Cuando encuentres la manera de llevarme a Oviedo, cuando empiece mi nueva vida, ¿tú qué vas a hacer?» Era una pregunta simple, pero que iba al corazón de todo. ¿Qué iba a hacer? ¿Volver a mi vida de camionero solitario? ¿Seguir huyendo de fantasmas que nunca me alcanzarían? No lo sé, admití. Durante 15 años he sabido exactamente en qué iba a hacer cada día. Conducir, pero ahora tienes opciones, terminó ella. Sí, y eso me da miedo. Lucía se acercó más a mí en los escalones de piedra. ¿Sabes qué he aprendido estos días? ¿Qué? Que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando no las estás buscando. Yo salí de Ronda huyendo por mi vida, convencida de que todo había terminado, y en cambio, no terminó la frase, pero no hacía falta. Yo sabía lo que quería decir porque sentía lo mismo. En cambio, encontraste una nueva oportunidad, completé. Encontré algo mejor que eso, encontré una razón para seguir adelante. Me miró directamente a los ojos, y en esa mirada vi todo lo que no había dicho con palabras. ¿Te quedarías?, preguntó en voz tan baja que apenas la escuché. ¿Te quedarías aquí conmigo? La pregunta resonó en mi pecho como una campana. Quedarme, dejar la carretera después de 15 años. Intentar construir una vida real con otra persona. Miré a mi alrededor, el pueblo abandonado bajo las estrellas, las montañas que se alzaban como guardianes silenciosos, la mujer valiente que había transformado mi existencia en solo 3 días. Sí, le dije finalmente, me quedaría. Nos besamos por primera vez allí, en los escalones de una iglesia del siglo XII, en un pueblo que no existía en los mapas bajo las estrellas de Asturias. Fue el primer beso de mi nueva vida.
La clínica rural que abrimos en Santa Marina de Valdés empezó como una necesidad. Los pueblos de alrededor no tenían servicios médicos cercanos y cuando corrió la voz de que había una enfermera cualificada viviendo en el pueblo abandonado, la gente empezó a llegar. Primero fueron emergencias, un niño con fiebre alta, un anciano con problemas cardíacos, una mujer a punto de dar a luz. Lucía los atendía en la antigua casa del médico que habíamos convertido en una clínica improvisada. Yo me encargaba de ir a buscar medicamentos y equipos médicos con el camión, viajando a Oviedo y Gijón. La transformación fue gradual pero imparable. El pueblo fantasma empezó a llenarse de vida otra vez. Primero llegó una familia joven que buscaba escapar del estrés de la ciudad. Después, un artesano que quería montar un taller de cerámica. Luego una pareja de jubilados que se enamoró de la tranquilidad del lugar. Nosotros nos convertimos en el corazón de esa pequeña comunidad renaciente. Lucía era la sanadora, la persona a la que todos acudían cuando algo iba mal. Yo era el enlace con el mundo exterior, el que traía noticias, suministros y conectaba el pueblo con el resto de España. Los Marín de la Vega nunca nos encontraron. Supongo que eventualmente se cansaron de buscar a una enfermera en un pueblo que oficialmente no existía, o quizás entendieron que su venganza ya había perdido sentido. Una tarde de primavera, mientras Lucía atendía a una niña que se había caído de la bicicleta, recibí una llamada que cambió todo. «Papá». La voz al otro lado del teléfono me paralizó. Hacía 15 años que no la escuchaba, pero la habría reconocido entre 1.000.000. «¿Carmen?» «Sí, papá, soy yo». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. «¿Cómo me encontraste? He estado buscándote durante años. Un amigo que trabaja en transportes me ayudó a rastrearte. Papá, necesito verte». Resultó que Carmen, que ahora tenía 23 años y estudiaba medicina, había estado buscándome desde que cumplió los 18. Su madre le había contado la verdad sobre lo que había pasado, y ella había decidido por sí misma que quería tener una relación conmigo. «Tengo una hija», me había dicho a Lucía esa noche, todavía temblando por la emoción. «Lo sé», me respondió con una sonrisa. «Se nota en tu voz cuando hablas de ella. Quiere venir a conocernos. ¿Te parece bien?» Lucía me abrazó fuerte. «Miguel, es tu hija. Por supuesto que me parece bien. Además...» Hizo una pausa significativa. «Tengo algo que contarte». Mi corazón se saltó un latido. «Estoy embarazada». El mundo se detuvo por un momento, después explotó en una sinfonía de alegría que nunca había sentido antes. Carmen llegó un mes después, conduciendo un pequeño coche rojo que parecía un juguete comparado con mi camión. Era hermosa, inteligente, y tenía los ojos de su madre, pero mi sonrisa. Había heredado mi terquedad y la determinación de su madre. Se enamoró inmediatamente de Lucía y del pueblo. Durante su visita de una semana, ayudó en la clínica y habló de la posibilidad de hacer su residencia médica en la zona rural. «Nunca pensé que mi padre acabaría siendo un héroe», me dijo la última noche de su visita, mientras paseábamos por las calles empedradas del pueblo. «No soy un héroe, Carmen. Soy solo un hombre que cometió muchos errores y al final tuvo una segunda oportunidad». Eso es exactamente lo que es un héroe, papá. Alguien que se levanta después de caer. 6 meses después nació nuestro hijo. Lo llamamos Alejandro, en honor al chico que Lucía no pudo salvar y que de una manera extraña nos había unido para siempre. Carmen vino para el bautizo, y mientras sostenía a su hermano pequeño en brazos, me di cuenta de que mi vida había dado un giro completo. Del hombre solitario que huía de su pasado, había pasado a ser padre de familia en un pueblo que habíamos ayudado a resucitar. ¿Alguna vez te arrepientes?,
me preguntó Lucía una noche mientras arrullaba al bebé. ¿De qué? De haber parado en aquella gasolinera, de haberte complicado la vida ayudándome. La miré, hermosa en la luz dorada de la lámpara, con nuestro hijo en sus brazos y la vida que habíamos construido juntos, extendiéndose a nuestro alrededor. ¿Sabes cuál fue el mejor kilómetro de mi vida?, le pregunté. ¿Cuál? El último, el que me llevó hasta ti. Y era cierto. Después de 15 años huyendo por las carreteras de España, había encontrado mi destino no en un lugar lejano, sino en una gasolinera perdida entre Ronda y Granada, en la mirada aterrorizada de una enfermera que necesitaba ayuda. A veces, el final de una carretera es solo el comienzo de un nuevo camino. A veces, salvar a alguien es la única manera de salvarse a uno mismo. Y a veces, las mejores historias empiezan con 2 palabras simples. ¿Está usted bien? Mi camión sigue estacionado en la plaza del pueblo, pero ya no es mi hogar. Mi hogar es ahora esta casa de piedra, esta familia improvisada, esta vida que nunca planeé, pero que es exactamente la que necesitaba. Cada mañana, cuando me despierto al lado de Lucía y escucho a Alejandro balbucear en su cuna, pienso en todos los kilómetros que tuve que recorrer para llegar hasta aquí, todos los errores, todas las pérdidas, todas las noches solitarias en la cabina del camión. Valió la pena cada uno de ellos, porque me trajeron hasta ella, porque me trajeron hasta casa,